Cuando suena el despertador, nos levantamos en un nuevo amanecer. Caminamos paso a paso, inspirados, disfrutando todos los momentos para estar siempre conectados, escuchando la voz del pastor, la voz de Jesús. Disfruta cada semana nuestra programación, Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia constituye para el cristiano la base fundamental de su vida, que siendo inspirada por Dios nos enseña cuál es su voluntad y cómo podemos llegar finalmente a Él. Haz clic y entra en ipue.es. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Continúa con nosotros en Radio IPUE. Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Glorificado es su nombre, levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, en la Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos, con amor derrubamos las puertas del mal. Rodado de gloria será en alto elevado. Cada lengua declarará y rodillas se doblarán. Su iglesia brillará y las naciones lo verán. Paso a paso avanzamos, con amor derrubamos las puertas del mal. Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. Paso a paso avanzamos, con amor derrumbamos las puertas del mal. Paso
Dios les bendiga a todos los oyentes de Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Les saludamos a todos en esta hermosa tarde en el nombre de Jesús, a cada uno de los amigos, también de los hermanos que día tras día se conectan a nuestra emisora, a Radio IPUE. Y hoy en el programa Paso a Paso, bueno, dando la bienvenida a todos los hermanos, también a mi compañero, al hermano Julián. Decirle a cada oyente, hoy vamos a iniciar nuevamente otro tema. Vamos a empezar a hablar acerca de la libertad, realidad en Jesucristo. Se puede mirar la libertad desde muchos puntos de vista, pero vamos a enfocarla en una realidad que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invitamos para que no se pierda ninguno de nuestros programas y siga día tras día la programación de Radio IPUE. También los días miércoles a partir de las 6, entonces estaremos con este hermoso tema. Hermano Julián, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Didier. Bueno, gracias a Dios porque podemos estar en esta tarde con este nuevo tema, la libertad, realidad en Cristo. Qué bonito tema y bueno, invitamos a todos los oyentes y los que tarde del miércoles se conectan a que nos sigan en estos preciosos temas. Bueno, gracias a Dios, saludándoles a todos, que el Señor me los bendiga grandemente. Amén, amén, hermano Julián. Bueno, es importante entonces que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, los que ya tenemos este privilegio, al que no, pues le animamos para que dé ese paso. Está a un paso solamente tomar una decisión y decirle sí a Dios, convertirse en una persona que alcanza la salvación a través de una decisión como es el bautismo. Que todos los que conocemos al Señor, pues tenemos que identificarnos y empezar a apropiarnos de la palabra de Dios y empezar a hacer uso de este derecho que nos dio el Señor Jesucristo, a hacer uso de la libertad. Recuerde lo que el Señor le dijo allí a los hombres que estaban con él en el momento en que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en ese mismo capítulo más adelante, el Señor Jesús les dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hay una libertad que el mundo consigue y pretende, pero a veces difiere en lo que la libertad que vamos a enfocar este tema, y le invitamos para que entonces no se pierda ninguno de los puntos que vamos a tratar. Quisiera que iniciáramos con una oración y luego vamos a leer unos versículos que están en el libro de Gálatas en el capítulo número 5. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Le pido el favor al hermano Julián que él sea iniciando esta oración y luego pues entonces leemos lo que está en Gálatas capítulo número 5. Amén. Bueno, vamos a orar en el nombre del Señor Jesús en esta tarde. Les invito para que me acompañen a hacer esta oración. Amado Salvador, te damos gracias, oh Dios, en esta tarde, Señor Jesucristo, por permitirnos estar reunidos en esta hora para transmitir y para hablar de ti, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de los oyentes. Te pedimos, oh Dios, que sea tratando con ellos, Señor Jesús, que esta palabra sea de bendición para cada uno y que podamos, Señor Jesucristo, hacer tu voluntad cada día. Gracias, Señor Jesús, Dios mío, porque tú eres el que da, Señor Jesucristo, ese sentir en cada corazón de buscarte y de ser, Señor Jesús, Dios mío, como tú, Dios Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y oiga lo que dice esta porción. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bueno, hemos leído esta porción porque verdaderamente, haciendo como una introducción general, la carta que escribió Pablo a los Gálatas nos habla precisamente de esa libertad que en Cristo ahora nosotros tenemos, de una verdadera libertad. Y a partir de entonces, de este texto que acabamos de leer, y haciendo énfasis en ese versículo número 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, y hace un paréntesis, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y aquí es donde entonces vamos a empezar a mirar este hermoso tema. La libertad se encuentra en la Biblia en varios conceptos, ¿cierto? Hay varios conceptos que nosotros podemos observar. Por ejemplo, la libertad para el cristiano puede significar que ha sido liberado de la pena del pecado. Esa es una forma de ver la libertad. Otra forma de verlo es ver que sencillamente, como estamos leyendo aquí, Cristo nos ha librado del poder del pecado. Son dos cosas que aparentemente se ven como iguales, pero no lo son. Cristo nos libra de la pena del pecado, pero también nos libra del poder del pecado. Hay personas que quizás ya reciben una sentencia de que quedan libres, pero todavía su condición no les permite, ¿no? Hay una ilustración, no sé si el hermano Julián ha escuchado hablar de un elefante, de un circo, ¿no? Que está atado a una cuerda desde pequeño. Entonces él siempre caminaba, el elefante caminaba atado a la cuerda, y cuando llegaba al tope de la cuerda, él ya no podía seguir porque le impedía, cierta cuerda le impedía seguir avanzando hacia allá. Fueron pasando los años, el circo en su función, y el elefante seguía haciendo lo mismo todos los días, atado porque lo tenían atado. Pero llegó un momento en que los que adiestraban los animales vieron que ya no era necesario atar más el elefante. Y cuando lo liberan, eh, en su consciente, en su subconsciente, el animal tenía que podía llegar solo hasta cierto punto. Y ya sin la cuerda, él llegaba y de ahí no pasaba. Él ya no estaba atado, pero en su mente había una atadura que le hacía ver. Y muchas veces eso es lo que le sucede a muchos creyentes, ¿cierto? Dios a nosotros, a través de la Biblia, vamos a ver muchos ejemplos como a través de la fe que tenemos en Dios, Él nos libra a nosotros de la pena del pecado, pero no solamente nos libra de la pena del pecado, sino que también nos libra del poder del pecado. Entonces, esto así a manera de información, la carta de Pablo a los Gálatas nos hace ver mucho de esta libertad a la que nosotros fuimos llamados. Esta carta, en resumen, hace como una forma de ver lo que es la era en la que nosotros nos encontramos, que es la gracia. La ley fue antes que la gracia, y mucha gente, los judíos, los judíos especialmente, todavía están atados, o ahí como hablábamos a través de la ilustración, atados a una serie de ritos y de normas que verdaderamente ya no hacen falta, puesto que Dios ha venido y ha dado un nuevo orden de cosas en la nueva etapa en la que el hombre está siendo tratado por Dios, llamada la gracia. Entonces, enfocaremos todo lo que habla la palabra de Dios. Bueno, todo no lo alcanzaremos a ver, porque verdaderamente
todo lo que uno quiera ver acerca de la libertad en la Biblia, pues es muy extenso, pero iremos observando varios detalles de estos que acabamos de mencionar, porque la libertad cristiana puede significar que los cristianos están liberados con respecto a la actividad que no expresamente está ligada a la Biblia, ¿cierto? Creo que es en el libro de Romanos donde Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que la Biblia explícitamente no nos dice que no las hagamos, pero que nosotros en la libertad que tenemos en Dios tenemos la determinación de hacerlo y no hacerlo, pero saber que hay cosas que no convienen. Por lo tanto, esa libertad es a la que vamos a hacer referencia. Hermano Julián. Amén, hermano Didier. Bueno, gracias a Dios. Entendiendo pues lo que es la libertad, como hablaba el hermano, sobre que somos libres nosotros del pecado. Quiere decir de que antes éramos esclavos y un esclavo es aquel que está sujeto o como decía, amarrado a algo para no ser libre, como la narración de lo del elefante. También podríamos decir que esclavo o ser libre es ser siervo del Señor. O sea, pasa de un estado uno, cuando es libre, a un estado de ser siervo del Señor. En la Biblia encontramos tres palabras que nos habla de libertad. Y una es agorazo y lutros. La palabra agorazo pues tiene un significado que nos ayuda mucho a nosotros eh, que, que podríamos nosotros, por ejemplo, explicarlo de una manera que nos da la idea de ser libre. La palabra agorazo, que quiere decir comprar en el mercado, esta palabra implica que la idea de un mercado de esclavos. El hombre en su pecado es considerado bajo la sentencia de muerte. Y es por eso que el hombre se encuentra bajo la esclavitud del pecado. Pero la segunda palabra que es agorazo, o sea, la palabra agorazo quiere decir es comprar en el mercado, ir y comprar allá donde se, se, se vendían los esclavos, pero la palabra agorazo quiere decir comprar, eh, eh, comprar y sacar del mercado. Esto quiere decir que los redimidos nunca más estarán expuestos a la venta, o sea que indica que la redención es una vez y para siempre. Entonces eso es lo que la Biblia, a través de lo que el hermano estaba hablando, de los textos que hemos leído, nos quiere decir de que cuando el Señor Jesucristo nos hizo libres, es para siempre, no es por un rato, no es por una semana, no es por un año. Eso es lo que nosotros debemos entender como hijos de Dios y como cristianos, de que Él ya nos hizo libres y hacernos libres ya no podemos volver otra vez atrás. Y cuando uno entiende lo que es la libertad en Cristo, pues muy difícil uno vuelve atrás porque sabe que vuelve a una esclavitud donde no le fue muy bien, donde todo fue negro, todo fue oscuro. Entonces, esa palabra de sagorazo que nos dice que comprar y sacar de mercado, pues nos indica que el Señor Jesucristo nos sacó de allá y ya no vamos a volver allá. Pero hay una tercera expresión o una tercera palabra y es lutro. La palabra lutro quiere decir dejar libre y poner en libertad mediante el pago de un precio. O sea que se pagó un precio indicando que se libera a un esclavo. El concepto de esta palabra es de la redención, incluye la compra, porque en las otras dos frases no incluye la compra. En lutros incluye es redimir o comprar. Entonces el Señor Jesucristo eso hizo con nosotros. Nos dio libertad mediante la compra, porque estábamos en el mercado de la esclavitud. Así que el quitar de la venta y la compra nos da la libertad del rescate individual a través de la muerte del Señor Jesucristo y la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo. Así que Jesucristo pagó ese precio por la redención del hombre de la culpa del pecado en la cruz del Calvario. En ese sacrificio Jesús llevó nuestros dolores, nuestros pecados y nuestras enfermedades y obtuvo la victoria sobre la muerte.
el pecado y el dominio que Satanás tenía sobre nuestras vidas. Dios la crucificó, Dios la selló allá en la cruz del Calvario, Dios lo venció allá en la cruz del Calvario. Así que qué bonito que nosotros podemos hablar de esa libertad que Cristo nos ha dado y que tú, querido hermano, pueda decir, ahora yo soy libre. Hermano Didier. Amén, hermano Julián. Ese aporte es muy interesante y usted ha mencionado tres palabras que se traducen como libertad en la Biblia, ¿cierto? Y esas tres palabras hacen referencia a una obra que es llamada la obra redentora de Jesucristo, ¿cierto? Cuando se habla de redención también se tienen que mencionar estos tres aspectos, pero nótese que cuando hablamos entonces de la libertad de la esclavitud de la ley o del pecado, estamos nosotros disfrutando de la libertad en la gracia. Y esto solamente sucede a través de Jesucristo, que nos libertó por medio de su muerte. O sea, todo lo que Cristo hizo en la tierra eh, tenía un desencadenante y era poder culminar esa obra ya en la cruz y a través de la muerte, entonces a nosotros transmitirnos la vida. Esto es como un poco controversial, pero a la vez para nosotros es glorioso saber todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nótese que el hermano Julián estaba diciendo dentro del aspecto que mencionamos en la libertad, que el que practica el pecado, ¿cierto? Eso lo dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 34. De cierto os digo que todo el que practica el pecado, esclavo es del Esclavos pecado. del pecado, sí. ¿Cierto? Y muchos de los oyentes o de las personas que nos están continuamente visitando a las congregaciones dirán, no, pero si yo nunca he sido, ¿por qué me invitan a una libertad si yo nunca he sido esclavo? Lo mismo pensaban los hombres en la antigüedad, ¿cierto? El Señor Jesús, al decirle estas palabras a los que estaban a su alrededor, ellos dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el Señor es ahí donde les dice verdaderamente que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Usted a lo mejor dirá, no, no, yo tengo mi vida, yo voy a mi aire, yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Usted está siendo esclavo de su forma de pensar, pero en esta tarde, a través de la oración y a través de la palabra de Dios, que es la que liberta, ¿cierto? Vosotros estáis libres por la palabra que el Señor nos habla. Entonces nosotros hoy podemos mirar que a través de su palabra, a través de la fe que tenemos en Dios, nosotros podemos alcanzar una verdadera libertad. Yo quisiera dejar como, antes de continuar con los saludos y pasar a la siguiente parte, ponerle como despertar en cada oyente como una forma de pensar, como una reflexión y que la gente empiece a observar si verdaderamente eh, los que nos jactamos de la libertad, verdaderamente somos libres, porque la sociedad hoy en día va marcando leyes y va marcando pautas para que existan libertad de expresión, libertad de no sé qué, y vamos a luchar por la libertad o por derechos que se piensa el hombre que tiene, pero que verdaderamente haría falta decir que es Dios el que da esta libertad. Y por eso el título de este estudio es La libertad, realidad en Cristo. Hermano Quiero, Didier, sí, hermano hermano, Julián, disculpe que lo interrumpa. Es tranquilo. que quiero como que enfaticemos algo y es que Jesús, cuando les dijo las palabras a los discípulos, eran gente que habían creído en él. Sí, Mm. y eso que la gente dice, yo creo en Dios. Claro, muchos creen en Dios. Y Jesús dice ahí en el capítulo 8, el verso 31 al 32, donde encontramos esta frase de libertad, dice Jesús dijo entonces a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Mire que dice a los judíos que habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, o una condición, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. O sea, hay una condición para poder ser fiel al Señor. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Eso es una versión diferente a la versión de 1960, pero lo dice ahí muy claramente. Y gracias a Dios porque los que hemos creído en Él y
tratamos y llevamos y nos mantenemos fieles en las enseñanzas y obedecemos a su palabra, entonces verdaderamente hemos sido libres. Amén. Ese apunte es muy importante, hermano Julián. Sí, la Reina Valera, la tradicional, lo dice, de todas formas lo dice en palabras muy comprensibles. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Eso es lo que hace referencia, ¿no? Si permanecemos fieles a las enseñanzas de Jesús, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese punto que el hermano Julián también nos tocaba acerca de la forma en que cada uno dice, porque mucha gente dice, no, yo creo en Dios, yo no necesito, usted cree en Dios, pero a través de esa supuesta libertad que usted tiene, usted cree en Dios y yo creo que esta es como una frase, o diría que es la frase que más escucha uno cuando uno va a evangelizar. Yo creo en Dios a mi manera, ¿cierto? Y la palabra de Dios es explícita y dice, el que cree en mí, como dice la escritura. Entonces ese argumento de a mi manera ya queda abolido por la misma palabra de Dios que es la verdad. Entonces ya no es creer a mi manera, sino creer como Amén. dice la escritura. Y ese aspecto es el que va a hacer que nosotros alcancemos la verdadera libertad. Entonces es importante que cada oyente ubique dentro de sus prioridades el conocer verdaderamente a Jesucristo y las enseñanzas que Él dejó, porque esas son las que hacen verdaderamente al hombre libre. Alguien que diga que es libre y no conoce a Jesús o las enseñanzas de Jesús y las sigue, porque claro, ese texto no está ahí puesto de forma aleatoria, sino que viene con una denotación bien clara. Si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, permanecer en su palabra no es solamente conocerla, sino seguirla. Y a través de ese seguimiento, a través de esa vivencia que tenemos de la palabra de Dios, entonces es donde nosotros podemos experimentar una verdadera libertad. Antes de ir a la pausa, quiero saludar a la hermana Romaría Gudelo, que nos está reportando su saludo, la hermana Lina Mosquera, también fiel oyente de Radio Ipúe, Dios la bendiga. Nos está saludando el hermano Marco Hurtado. Amén. Dios le bendiga, hermano Marco. A la hermana Margarita Velázquez. Dios le bendiga, hermana Margarita. Hermano Marco Antonio Gómez Martín. Amén. Y a la hermana Diana Ruth. Bendiciones, hermana Diana. Un saludo para usted y toda su familia. Estamos entonces hablando acerca de lo que es la libertad y para entrar un poco más en el tema, entonces vamos a ir a la pausa musical. Escuchamos esta preciosa canción y cuando regresemos, entonces también nuestro hermano Julián nos va a compartir la parte de lo que la Biblia dice. Aquí les esperamos en contados minutos con la segunda parte de este programa. Dilo conmigo.
te adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. He vencido, libre soy. Todo el que sea libre hoy, libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 ¿cuántos son libres? Haga así, diga las cadenas. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Que he vencido, libre soy. ¿Cuántos libres son? Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Somos libres, somos libres. Amén. Oiga, qué bendición puede ser que somos libres con la libertad que da Cristo. Bueno, vamos a tener hoy 5 tips de lo que la Biblia dice. Hoy vamos a entrarnos en lo que es los nombres. Hay nombres en la Biblia que tienen algunos significados y algunas situaciones que uno puede mirar en nombres. Por ejemplo, la Biblia contiene nombres como un nombre que es muy conocido y Aristarco, eh, bueno, Justo, muchos nombres, pero mire que encontré en la Biblia, ya en Colosenses capítulo 4, verso 11, encontré un nombre que ya en la Biblia al principio de los evangelios se nombra, y es Jesús, y es el nombre que el Señor le dio a su Hijo, y miramos que después allí en Colosenses encontramos ese nombre Jesús. Como en este tiempo encontramos muchos Jesús, en la Biblia nombra a un Jesús. Dice ahí en Colosenses 4:11, dice Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Eso lo dice Pablo. Bueno, eso es algo que pues, me llamó la atención, de que había ese nombre al comienzo Jesús. También encontramos en la Biblia como segundo tip, Claudia. El significado de este nombre es herida. También se refiere a lisiada, que a su vez es un significado general. Tiene un pasaje bíblico en Timoteo 4 en la que aparece como la mujer que envió saludos a Timoteo, que estaba en Roma.
Este nombre no tiene una aparición amplia en la Biblia, pero sí tiene mucha historia. Fue un nombre que se originó en la familia romana de los Claudius y fue de muchas familias de emperadores. Así que allá en 2 Timoteo, el capítulo 4, verso 21, encontramos que dice, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, Pudente, Lino, y ahí nombran a Claudia y todos los hermanos. Encontramos nombres un poco, pues, como Raros. eh, raros, ¿no? Raros. Eubulo y Pudente son nombres raros. Bien, encontramos también en la Biblia el nombre más largo, y ese lo encontramos allá en Isaías capítulo 8, verso 1. Y este nombre es Maher Salal Hasbad. Lo vuelvo y lo repito, Maher Salal Hasbad. Ese es un nombre hebreo que significa muy pronto habrá saqueo y destrucción. Este nombre se lo puso Isaías a su hijo antes de que él naciera. ¿Y por qué le puso ese nombre? Pues porque el Señor, Dios se lo dijo. Porque ese niño antes de nacer iba a demostrar que Dios siempre cumple sus profecías o sus promesas. Isaías, el padre de Maher Salal Hasbad, tenía que decirle a la gente que las ciudades de Damasco y Siria iban a ser conquistadas por Asiria muy pronto. Eso era lo que significaba Mahar Hasad Hasbad. Mahar Salat Hasbad. Oye, interesante. Bueno, otro tip, número 4. También en Génesis encontramos en el capítulo 41, verso 45, encontramos un nombre egipcio con el cual llamó Faraón a José. Esto era como muy común cuando eran deportados, cuando eran llevados a alguna parte. Igual sucedió con Daniel allí con Nabucodonosor. Pero aquí el faraón le cambia el nombre a José por un nombre que tiene una raíces hebreas, pero es egipcio, y es Satnat Panea. Satnat Panea. Qué importante. Ese se lo dio cuando le confirió el cargo de primer ministro de toda la tierra de Egipto. Entonces encontramos ese nombre que se le cambió a José, Satnat Panea. Y por último, el quinto tip en esta tarde, encontramos allí en Números capítulo 26, verso 33, encontramos el nombre Zelofehad. Zelofehad era un hijo de Heper o Eber, y dice que no tuvo hijos varones, lo contrario de lo mío, solo mujeres. En el caso mío fueron puros varones. Este hombre solamente tuvo Zelofehad, solo varones, perdón, solo hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Bueno, hasta aquí los tips de lo que la Biblia dice. Nos vemos el próximo miércoles aquí en el programa Paso a Paso. Que el Señor me los bendiga. Amén, hermano Julián. Bueno, otros tips interesantes de los que seguramente he tomado nota, porque tengo una hermana con ese nombre, Claudia, y no sabía yo que ese nombre tenía todo ese significado que usted nos dice. Gracias a Dios por ese empeño que pone el hermano en traernos cada 8 días estos tips de la Biblia. Antes de continuar con nuestro estudio acerca de la libertad, realidad en Jesucristo, vamos a saludar a la hermana Sandra Liliana Bermúdez. Ella nos está saludando desde Dinamarca. Desde Dinamarca están escuchando Radio IPUE y especialmente este programa Paso a Paso. Dios la bendiga, hermana Sandra, también a usted y a todos los que están allí escuchando la palabra de Dios. Hoy entonces hemos dicho que vamos a ir mirando aspectos muy generales acerca de lo que es la libertad en Cristo. La libertad cristiana entonces pudiésemos decir que es tomar todo lo que Cristo provee. Cristo provee, en el caso del creyente, le provee la salvación, le provee lo que es el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo su vida sea regida, y eso es lo que nosotros podemos considerar como la verdadera libertad. Dios al hombre
le dio, en ciertas ocasiones le dio códigos legales, como fue cuando Moisés fue allí al monte y recibió las tablas de la ley. Estos eran códigos legales para agradar a Dios. Esto es a lo que Pablo mayormente se hace referencia en esta carta a los Gálatas. Ya no hace falta tanto legalismo para poder agradar a Dios, estar libre de la frustración que al hombre le hace el no poder mm, o no poder hacer las cosas de forma voluntaria, sino era más bien bajo una regla que le prohibía, que le hacía estar como quieto. Ahora esa regla, y dice también un texto en la palabra de Dios, que Dios escribió sus mandamientos en nuestros corazones. Y eso es entonces a lo que nosotros queremos enfocar como una verdadera libertad. Ya no hay necesidad, como leíamos ahí en el texto que leíamos al principio, no hay necesidad de regresar a una circuncisión, porque no hay necesidad de regresar a ceremonias. De hecho, el capítulo 4 del libro de Gálatas, en el versículo 10, dice, han ido hacia atrás. Le estaba como llamando la atención a los Gálatas, porque ellos estaban como retrocediendo. ¿Cierto? Las enseñanzas del apóstol Pablo se convierten en un momento determinado para cada cristiano en necesarias, en conocerlas, ¿cierto? Porque una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios cuando nosotros somos bautizados, el libro de Romanos lo expresa claramente, dice que cuando nos bautizamos en Cristo es para que ya no participemos más de las obras infructuosas, de las tinieblas. Lo que está pidiendo el apóstol Pablo ante ese paso tan determinante al cual estamos invitando a todos aquellos que todavía no lo han dado, que sencillamente Dios va a hacer posible que nosotros no volvamos a estar en esas obras de las cuales Dios nos ha sacado, ¿cierto? Porque la expresión literal dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Morir al pecado entonces es adquirir una libertad, porque el pecado es el que condenaba, ¿cierto? El pecado es el que hacía que el hombre muriera. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Entonces había una condena fija sobre todo hombre, y era sencillamente la muerte eterna. Por la sencilla razón, bueno, cuando hablo de la muerte eterna me refiero es a la condenación. Verdaderamente el hombre ha sido diseñado para la eternidad, con Dios o sin Dios. La Biblia habla en ese término muerte eterna, pero la muerte espiritual, muerte eterna como tal, física, no puede existir porque la palabra de Dios enseña todos estos temas. No vamos a entrar ahora en ellos, pero sí es necesario entonces mencionar lo que Pablo le decía a los romanos, ¿cierto? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque ya teniendo una simiente, nosotros adquiriendo en Dios a través del Espíritu Santo esa esencia de lo que Dios quiere, de lo que Dios puso en nosotros, eso si lo ponemos como el gobernador o el guía, ¿cierto? Siempre que usted se va a dirigir a un lugar, ya estamos muy apegados a las tecnologías, entonces usted pone en el GPS cómo llegar allá, ¿cierto? Y el GPS le indica y usted llega. Ya no necesita uno saber de direcciones, no necesita sino hacerle caso a las indicaciones que nos da el GPS. Pues Dios implantó en nosotros eso, para nosotros poder llegar a la patria celestial, para poder llegar a la salvación, a la eternidad con Él. Implantó en nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar. Y si nosotros nos dejamos guiar por Dios, ya estamos libres de todo lo demás. Ya no necesitamos, usted puede estar muy centrado en hacerle caso a esa guía que es el Espíritu Santo, y esa guía le va a llevar a una eternidad con el Señor. Antes de pasar al hermano Julián, también quiero saludar a la hermana Aura Estela. Dios la bendiga, la hermana Aura Estela Molina nos está saludando desde Palma de Gran Canaria. Un abrazo, un saludo para todos ustedes, hermano Julián. Bueno, muy interesante lo que el hermano Lidia nos está diciendo. Y bueno, encontramos allí en el capítulo 7 de Romanos una analogía o una comparación que hace el escritor, y dice, el verso 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto no está hablando de que antes nosotros éramos al ser esclavos del pecado, porque la ley
trajo o mostró el pecado. Al no haber ley no había pecado, pero al haber ley, entonces la ley mostró el pecado, mostró qué era pecaminoso, qué no se debería hacer. Entonces, aquí hace esta analogía de lo que es la mujer que está casada y después de que el marido muere, pues ella queda libre. El verso 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Oiga, mira interesante esto. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo trajo libertad, porque al morir Él, nosotros quedamos libres del pecado. Dice, porque el cuerpo, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros, miembros, en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y viene una expresión que diremos pues, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, por él mismo me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces ahí viene como una contradicción. Entonces dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Entonces dice, ni en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí es la diferencia, el mandamiento y de lo que hay en nuestros corazones, que es la ley pecaminosa en la carne. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ese pecado que mora en nosotros, el Señor Jesucristo nos libertó de ese pecado. Y dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y qué interesante lo que el escritor aquí nos dice haciendo esta analogía en cuanto a lo que es la ley y el pecado, dándonos a entender que esa ley pecaminosa que reina en el hombre surge y brota en cualquier momento, pero cuando el hombre se humilla delante de Dios, cuando el hombre busca de Dios, cuando el hombre se arrepiente y busca de Dios y cree en el Señor Jesucristo, Él le perdona sus pecados. Por eso allá el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, él habla muy abiertamente cuando los varones le dicen qué debemos hacer para ser salvos, porque ahí les muestra el pecado de ellos, lo que ellos habían hecho. Entonces les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 38. Hermano Didier. Amén, hermano Julián. Qué importante todo esto que estamos observando hoy a través de la Biblia, de la Escritura Sagrada, todo lo que la obra que Dios hace a través de ese mover del Espíritu Santo en los hombres
que nos transforma, nos cambia nuestra forma de pensar. De ese modo, pues es importante que nosotros nos demos cuenta que vivimos en una época, y esto creo que no es ajeno a ninguno, ¿cierto? Usted prenda el telediario y usted qué va a ver, que los hombres están buscando liberación, ya las mujeres, hay una nueva, no sé si se han dado por enterados acerca de lo que la liberación de los niños, que ya cada niño a partir de cierta edad puede decidir lo que él es. La libertad es como la palabra de la actualidad. Liberación es como el clamor, lo que la gente quiere que suceda en la vida de ellos, y es el manifiesto también de un movimiento llamado la libertad. Eh, Toda la autoridad entonces es despreciada y derribada bajo argumentos que incluso se pretenden o se están llevando hasta las mismas constituciones para cambiar las leyes y amparar a todo aquel que tenga esta forma de pensamiento. Pero nosotros somos honestos y realmente la libertad en términos bíblicos solamente está limitada a lo que Jesús dijo. Jesús es el autor de la vida y el autor de todo lo que nosotros podemos considerar que como lo que existe. Él es el dueño de todo y como tal, Él es el que tiene la última palabra para decir qué es la libertad, y Él ya lo hemos leído. San Juan 8:34, donde estábamos enfocando estos textos, donde el Señor les dice: el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Después de mostrarles o después de decirle que solamente conociendo la verdad iban a ser libres. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces conoceréis la verdad, a Jesucristo, y Jesucristo nos va a hacer libres. De esa manera, entonces, nosotros podemos ver que la libertad cristiana puede significar para los cristianos estar libres con respecto a actividades que expresamente no prohíbe la Biblia. ¿A qué me refiero? Uno puede sentirse libre de participar en actividades, pero la Biblia sí tiene unos cánones, unas directrices para guiarnos a nosotros sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. Un ejemplo de ello, por ejemplo, el libro de Romanos en el capítulo 14, allí usted ve que la mayoría a partir del versículo 12, Pablo está haciendo una diferencia entre las cosas que quizás para mí son buenas, pero para otros no. La mayoría de estas actividades giran en torno a lo que se debe y no se debe hacer en el ámbito social, como llevar cierto tipo de ropa, llevar maquillaje, llevar joyas, practicar ciertas cosas, fumar, beber en la sociedad, apostar con fines recreativos. Todo esto bíblicamente no está explícito, pero nosotros, a través de la libertad que Cristo nos ha dado, como dice el pasaje de Romanos, estas cosas pueden no estar estrictamente prohibidas, pero son malas en el sentido del crecimiento espiritual. Usted sabe que eso no le va a aportar nada, entonces ¿para qué lo hace? Y ese, el apóstol Pablo, quien, como citaba al principio del programa, quien citaba al apóstol Pablo, que decía: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces, a los cristianos que entran en esa forma de pensar, terminan teniendo vidas arrastradas o nuevamente hacia el pecado. Pueden caer en un estilo de vida suelto e indisciplinado. Las personas que entran en esa forma de pensar tienden no solamente a fracasar en su vida espiritual, sino que eh, quieren que arrastrar a personas hacia esa forma de pensar. Por lo tanto, es sabio entonces buscar a Dios en la oración y en su palabra y determinar si lo que yo estoy pensando va de acuerdo a lo que verdaderamente quiero hacer o Dios está esperando de mí. Por eso el objetivo final de cada cristiano es glorificar a Dios. Nosotros hacemos mucho énfasis en estos programas, en esto, porque ese es el objetivo, que nuestras vidas crezcan espiritualmente, y para que crezcan espiritualmente tenemos que estar sujetos a esa libertad a la que Cristo nos ha llamado. Por eso leíamos al principio, con esto yo quiero ir finalizando, lo que veíamos en el libro de Gálatas en el capítulo 5, ¿cierto? Que estábamos viendo lo que la palabra de Dios nos estaba enseñando allí, que era estad firmes en la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Estar firmes en esa libertad es no movernos de ahí, no tender
Y iremos hablando de muchos aspectos, ¿cierto? Queremos ilustrar a través de la Biblia lo que es el ser libres de condenación, porque ya entonces vamos a ir viendo casos específicos de qué es que nosotros somos libres. Somos libres de condenación, en primer lugar, luego miraremos otro tema que es libres del pecado. También podemos ver la libertad para entrar en su presencia, esa libertad que usted y yo hoy tenemos, ese privilegio tan grande que tenemos, antes el hombre, el ser humano no lo tenía. También vamos a hablar acerca de la libertad en controversia o quizás en vía contraria a lo que es el libertinaje, porque la libertad implica responsabilidad y eso lo leímos en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 13, y también hablaremos acerca de las cosas que como seres humanos sentimos. Una de ellas, por ejemplo, es el miedo. Y el Salmo 34, el versículo 4, nos hace referencia de que Dios nos libra de esos temores. Entonces vamos a ver de cuántas cosas Dios a nosotros nos libra y que nosotros podamos vivir en esa vida de libertad a la que el Señor nos llamó. Es nuestro objetivo que cada día crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y que entendamos que nosotros somos diferentes. Y por esa razón podemos decir que somos verdaderamente libres, porque el Hijo, que es Jesucristo, nos ha libertado y por esa razón usted y yo hoy vamos a darle gracias a Dios por esa libertad a la que Él nos llamó. Usted puede a lo largo de su vida cristiana recibir de pronto mucho rechazo de la sociedad porque por su conducta, por su forma de hacer las cosas. Como sabemos que queremos es agradar a Dios, es lo que acaba de decir, el objetivo de cada cristiano es agradar a Dios. Entonces, en ese agradar a Dios, la gente te va a mirar mal, te va a criticar. Pero qué bueno que comprendas que tú estás haciéndolo de corazón y que lo estás haciendo porque ahora eres libre. Ya no estás sujeto a llevar las normas no, mire que todo el mundo lo hace. Claro, porque todos están esclavos de ello. Pero ahora yo soy libre, entonces ahora yo no necesito nada de eso que me estás ofreciendo, no necesito hacer nada de eso que me estás pidiendo que haga, porque ahora hay una forma el reino de Dios está en mi vida y Él es el que gobierna mi vida. De esa forma es como queremos que podamos observar la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Entonces, no sé, hermano Julián, si tiene algo para despedirnos. Bueno, hermano Didier, por último, yo quisiera, pues, hay una expresión que dice mucho, es muy diciente, podríamos decir. Cuando el Señor Jesús agonizaba en la cruz de Calvario, allí le salieron de sus labios una expresión y que dijo, consumado es. O sea, esa palabra consumado viene de la palabra griega tetelestai, telestai, que quiere decir o es traducida como hecho, terminado, completo o pagado totalmente. Así que el Señor Jesús allí estaba diciendo, ya hice lo que tenía que hacer para que vosotros fuerais libres. Y como decía el hermano allá en Gálatas capítulo 5, nos está afirmando que necesitamos estar firmes. O sea, cuando uno es firme, cuando habla de firmeza es que no lo mueve nadie, que no lo mueve nada. Por eso allá en Romanos capítulo 8, en el verso 34, si no estoy mal, dice, estando persuadido, estando convencido de que ni la muerte ni la vida, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así que ya somos libres, conservemos esa libertad en Cristo Jesús. Bueno, que el Señor me los bendiga, hermanos, y saludando a todos, que nos vemos el próximo miércoles por en esta misma hora y por este mismo programa. Que el Señor me los bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Recordemos entonces que Jesucristo nos ha hecho libres. Esta es la verdadera libertad. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 6, entre las 6 y las 7 de la tarde. Estaremos aquí transmitiendo nuevamente paso a paso a través de Radio IPUE. Bendiciones a todos los hermanos y todos los amigos que han reportado su sintonía. Recuerde compartir el link de este programa para que otra persona también pueda ser edificada. Dios les bendiga y hasta el próximo miércoles.
exaltado será, glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, el Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos, con amor derrumbamos las puertas del mal. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronado, en majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Vendrá, rodado de gloria vendrá, rodado de gloria y será.